Con nombre propio, Juan Martín Díez, el empecinado, capítulo 1. Yo soy un español y nada más. Mi partido es la independencia y libertad de mi patria y su mayor prosperidad, afianzadas en la Constitución. Así se pronunciaba Juan Martín Díez, el empecinado, cuando alguien, plagiando su nombre, criticó la Constitución que tanta sangre y dolor se necesitó para conseguirla. En 1808 estalló la Guerra de la Independencia Española. Ahora, 200 años después, recordamos a uno de los castellanos y leoneses que más fervientemente combatió primero al invasor francés y luchó después por la instauración de un nuevo régimen basado en la libertad e igualdad de los ciudadanos. Principios nobles con los que hoy convivimos, pero por los que el empecinado y muchos otros tuvieron que morir. El empecinado nace en Castrillo de Duero. El 5 de septiembre de 1775 nace en la pequeña localidad vallesoletana de Castrillo de Duero Juan Martín Díez, siendo hijo de Juan Martín y Lucía Díez, como aún consta en la partida de bautismo de dicha iglesia parroquial. De familia humilde, su niñez transcurrió en ese entorno rural, colaborando con sus padres en las tareas del campo. Un labrador que solo tenía el trabajo, el sustento de alguna tierra pequeña, y ahí es el entorno en el que nace Juan Martín. Juan Martín Díez además tiene que labrarse su futuro cavando tierras, trabajando de sol a sol, y según los biógrafos más acreditados en esta figura, es por eso, por el hecho de que tiene que trabajar de sol a sol y que solo tiene una educación muy rudimentaria, muy primaria, por lo que adquiere progresivamente esa corpulencia, esa fisonomía robusta, y pasa la mayor parte de su niñez y parte de su adolescencia en Castrillo de Duero, trabajando en su casa familiar, en sus tierras familiares. Juan Martín Díez fue el primero de 4 hermanos, 3 hombres, Manuel, Dámaso y Antonio, a quienes siempre estaría apegado. Por aquel entonces la tradición era que el primogénito se hiciese cargo de las tierras paternas. Pero las inquietudes de Juan Martín no estaban en la labranza, eran otras. Con 16 años intentó colarse en el ejército. Intenta sentar plaza en el ejército antes de... dicen que con 16 años o una cosa así, y el padre, bueno, pues cuando se entera que había bajado a sentar plaza a Peñafiel, pues baja y le devuelve al pueblo, dice la historia de las orejas, ¿no? Lo volvería a intentar, y es que, según le describe Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, tenía un físico cualificado. Era un Hércules de estatura poco más que mediana. Organización hecha para la guerra, persona de considerable fuerza muscular, cuerpo de bronce que encerraba su energía, la actividad, la resistencia, la contumacia, el arrojo frenético del mediodía, junto con la paciencia de la raza del norte. Su semblante, moreno amarillento, color propio de los castellanos asoleados y curtidos, expresaba aquellas cualidades. Sus facciones eran más bien hermosas que feas. Los ojos vivos y el pelo aplastado en desorden sobre la frente se juntaba a las cejas. Hubo de esperar a cumplir los 18 años, una vez que su padre había fallecido, para marchar a Cataluña, a alistarse a la que sería su primera guerra. Participa a finales del siglo XVIII en la Guerra del Rosellón contra los franceses. Es ahí donde adquiere esa ideología antifrancesa después de combatir pues, cerca de un año y pico en tierras sobre todo catalanas. Hay quien le atribuye sus primeras hazañas y ascensos en la contienda del Rosellón, pero lo cierto es que Juan Martín deja el ejército y regresa a su pueblo natal a cultivar sus tierras y viñedos. Al poco tiempo, el 1 de marzo de 1796, Juan Martín se casa con Catalina de la Fuente. Se trata de una joven huérfana a la que Juan Martín conoce desde niño. Ella es natural de la localidad cercana de Fuentecén y aquí se trasladan a vivir y a trabajar las tierras que ella aporta en la dote. Y recalco que se casa en Castrillo porque ha habido muchas veces que se ha dicho que se casa en Fuentecén, y no es verdad. Se casa el 1 de marzo en Castrillo de Duero y posteriormente se va a vivir a Fuentecén
la provincia de Burgos, que es la localidad natal de Catalina de la Fuente, de la mujer, pero se casa en Castrillo. Entonces él se afinca en Fuentecén y se dedica, bueno, pues a la labranza, a llevar las tierras que tenía su mujer y a la vez la labranza que también él tiene en Castrillo de Duero con sus hermanos de la familia. Y fue en Fuentecén donde comenzaron a conocerle con el sobrenombre del Empecinado. A los que habían nacido en Castrillo de Duero, por el arroyo de Castrillo de Duero que soltaba esa pecina, se les va a llamar empecinados. Serían años de labores agrícolas y de vida en familia, aunque el Empecinado y Catalina nunca lograron tener hijos. Mientras tanto, la situación social, económica y política que vivía España auguraba años difíciles para todos. El presagio de la guerra. Desde 1788, España estuvo regida por Carlos IV, aunque el verdadero poder lo ejercían sus validos, más ocupados en diplomacia y defender sus intereses que en el bienestar de la población. Hay problemas de una industrialización deficiente, hay problemas también en lo que se refiere a la expansión agrícola, hace falta una reforma agrícola, y hay problemas ya en el comercio, porque el gran tráfico atlántico, después del decreto de neutrales de 1797, ha entrado en crisis. La situación social, pues fundamentalmente es una población rural, diríamos un 80-85%. Hay que pensar, por ejemplo, que Valladolid, que es la ciudad más grande en esos momentos, tiene entre 20 y 25.000 habitantes. Pero es que Palencia tiene 7.000, Burgos está en torno a los 10.000, y una población muy estática, que apenas sale de su pueblo, de su demarcación. Esto es muy importante, tener esta idea de una población fija, fijista, porque cuando lleguen las tropas de Napoleón lo van a revolver todo, lo van a cambiar todo en una población estática, que no entiende nada. Desde el punto de vista político, la Revolución Francesa de 1789 también marcará nuestros destinos. Napoleón, que ambicionaba el trono de España para su hermano José dentro de su proyecto imperialista, intervendrá cada vez más en la política hispana. La situación política en España, hay un bando que, con Carlos IV, que ve que el poder da bandazos hacia lo que hoy diríamos progresismo, entonces era liberalismo, y otros tremendamente reaccionarios. El valido Manuel Godoy declarará la guerra a Francia en 1793, para luego firmar la paz de Basilea en 1795 y unirse a Napoleón en su lucha contra Inglaterra. En 1805, la escuadra española que tanto había costado hacerse se sacrificó en la batalla de Trafalgar. A partir de ahí, de 1805, Inglaterra domina clarísimamente el mar. Ya no se le puede combatir en el mar. Entonces, ¿cómo combatir a Inglaterra? Decreta el bloqueo continental. Es decir, que nadie comercie con Inglaterra, que es hundirla económicamente. Portugal se resiste, se niega al bloqueo, porque los intereses ingleses con Portugal eran tradicionales, no solamente el vino de Oporto, sino muchos otros. En 1807, Godoy firma con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, el cual le permitió ir introduciendo tropas en España con el pretexto de invadir Portugal. Un año más tarde, en 1808, el rumor de que Carlos IV pretendía trasladarse a América provocó el motín de Aranjuez. Los partidarios de la vuelta al pasado, de mirar por el retrovisor, ven que con Carlos IV, con Godoy, que hay un aperturismo que les asusta y no les conviene. Y entonces estos son los del motín de Aranjuez, en marzo del año 1808, que cogen como bandera a Fernando VII, que es un jovenzuelo, un hombre muy débil de carácter, y lo presentan como algo nuevo, es el heredero. Y destronan a Carlos IV, un motín por la fuerza. Napoleón, con 65.000 soldados desplegados por la península,
aprovecha la coyuntura para convocar a Fernando VII y a Carlos IV en Bayona. Fernando VII fue obligado a devolver la corona a su padre, Carlos IV, y este, a su vez, para salvar el pellejo, cedió a Napoleón sus derechos al trono de España. Y eso produce, claro, primero una gran sorpresa, luego una profunda decepción y después una reacción airada que se transformará en un levantamiento militar generalizado, cuyos facetas y matices han sido muy discutidos por la historiografía. Ese momento decisivo que marca el inicio de la Guerra de la Independencia Española será el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, tan trágicamente retratado por Francisco de Goya. El empecinado ante el ultraje francés. La ira de Juan Martín Díez ante la invasión extranjera se manifestó incluso antes del 2 de mayo. Fue en abril cuando 2 soldados franceses, cumpliendo órdenes fruto del acuerdo hispano-galo, acuden a Castrillo de Duero a por provisiones. Allí se hospedaron en casa de unos allegados del empecinado, padres de una joven llamada Juana. Los franceses parece ser que, afectados por el vino que ingirieron, quisieron llevarse algo más de lo que necesitaban. En el caso del empecinado hay quien habla de un ultraje a una hermana suya y que entonces él fue a vengarlo. Decide alzarse contra los franceses, pues cuando pasan los franceses por Castrillo, intentan abusar de una joven, de una muchacha, y que entonces, pues a raíz de eso, él, en lo que se conoce hoy por el Salto del Caballo, enfrente de lo que después fue su casa de labranza, pues bueno, él mata a los 2 primeros franceses, y que a raíz de ahí, pues él comienza su guerra particular contra la invasión napoleónica, ¿no? A partir de ese momento, el empecinado tiene claro cuál será su cometido. Le acompañan primeramente dos paisanos de la comarca, Juan García, natural de Cuevas de Probanco, a 7 kilómetros de Castrillo, y Blas Peroles, que es natural también de Castrillo de Duero. Decide actuar en guerrilla, pues entre otras cosas porque cuando la guerra de la independencia, que el ejército en aquel entonces estaba como estaba, y bueno, pues él decide que, como conoce toda aquella zona, los montes y demás, pues que lo mejor que puede hacer es atacar por sorpresa e intentar molestar al enemigo todo lo que pueda. En Castilla, el levantamiento oficial contra los franceses se producirá el 2 de junio. El escenario, la plaza de San Pablo de Valladolid. Allí, el pueblo se manifestó contra el general Gregorio de la Cuesta, quien contra su voluntad no tuvo más remedio que claudicar ante los manifestantes. La posición estratégica de Valladolid como paso hacia Portugal le convertirá pronto en escenario de la guerra. El 12 de junio de 1808, en el puente de Cabezón de Pisuerga, Gregorio de la Cuesta sometió al improvisado ejército español a un garrafal error estratégico ante el ejército francés. Que en vez de esperarle de la parte de la margen izquierda, es decir, de la parte de Valladolid con las tropas para tener el río por medio para defenderse, sale a campo abierto y llegan los franceses, preparados, organizados, metiendo un ruido infernal, con tambores para asustar al enemigo, porque es una de las tácticas de la guerra. La primera andanada de la caballería francesa, nuestras tropas huyen en desbandada. Muchos se marchan hacia el noroeste, hacia Cigales, que después irán a Medina de Río Seco. Otros intentan traspasar el puente, es un puente muy estrecho, se amontonan unos encima de otros, caen al río, otros intentan cruzar el río a nado. 2 días más tarde, en Medina de Río Seco, como recrean hoy en día sus vecinos, se produjo otra somera derrota del ejército español, comandado de nuevo por Gregorio de la Cuesta. Durante 7 horas se desarrolló la batalla de Moclín, que se saldó con 4.000 independentistas muertos frente a los 300 imperialistas. La batalla de Medina de Río Seco es decisiva y Napoleón, cuando conoce la victoria, dice que es la llave de España que le da el trono a José I. No hay constancia fehaciente de que el empecinado participase en estas contiendas, pero es muy probable que así fuese. El empecinado declarará su guerra particular a los franceses. Entonces encontramos que Juan Martín posee una ideología
claramente antifrancesa y claramente liberal, y un liberalismo de filiación doceañista, es decir, un liberalismo que en ese momento es bastante radical, que quiere construir un sistema político basado en la separación de poderes y que lucha por un Estado-nación, una España Estado-nación, a salvo de la invasión foránea, pero en contra de aquellos reaccionarios que pretenden un sistema absolutista. Él es antiabsolutista porque él es básicamente un liberal doceañista. El empecinado, guerra de guerrillas. La guerrilla, que no fue un invento español, sí tuvo aquí características propias. Los otros fenómenos guerrilleros que se habían producido, los de Fra Diavolo en Italia, los en Suiza, en el Tirol suizo, en la Vendée en Francia, eran movimientos muy localizados, en áreas geográficas muy pequeñas, y además que duraban muy poco tiempo. En cambio, el movimiento guerrillero español duró 5 años y se extendió por todo el territorio nacional. No hubo ni una sola provincia donde no podamos encontrar un guerrillero. Y de la zona de montaña, sí, las zonas de montaña hubo muchas, pero en la llanura de Castilla también la hubo, y en Castilla la Vieja y en Castilla la Nueva. La guerrilla se caracterizó por las acciones dispersas, un auténtico martirio para el ejército francés. El ejército tiene que defender el terreno que ocupa, la guerrilla no. La guerrilla ve que vienen muchos, sale corriendo y no le importa, y ya volverá, y no defiende a las ciudades, hace lo que le da la gana. Esa es la actuación típica de la guerrilla: tiros lejanos, emboscadas, sorpresas y salir corriendo que vienen más que nosotros. Una de sus primeras acciones fue incluso antes, el 2 de mayo, porque él fue el primer castellano que se alzó en armas contra los franceses, y que fue en Honrubia de la Cuesta. Ahí bueno, pues sorprendió a un convoy francés y esa fue una de las primeras acciones que se sepan. Su objetivo era crear miedo al enemigo, atarle al terreno y desgastar su moral. Y eso es lo que consigue el empecinado. Porque es una guerra de desgaste, pesada, con miedo, que no saben cuándo les van a atacar, y entonces eso crea un desánimo en los soldados tremendos. Con muchos siglos de diferencia, bueno, un siglo en principio, eso les pasó a los españoles en Cuba, en la guerra de 1898, y eso le va a pasar a los norteamericanos en Vietnam, y me temo que eso les está pasando a los norteamericanos en Irak. ¿Qué hace el empecinado? Pues cada vez que los franceses se concentran, él se dispersa. No encuentran los franceses al enemigo. No tienen nada más que escaramuzas aquí, escaramuzas allá. Él lo que quería era marchar en fuerza contra todos los empecinados y no lo encontraba nunca. Al día siguiente, Víctor lo que hacía era dispersar a los franceses. Entonces el empecinado lo que hacía era concentrarse. Entonces a la pobre patrulla de franceses que pillaba por el camino, se la cepillaba también. ¿Que los franceses ocupaban un pueblo? Pues que lo ocupen. Le tenían sin cuidado. Se escondían los alrededores. Y cuando llegaban los convoys de víveres, pues atacaba a esos convoys de víveres. En uno de esos convoys, además de botín, Juan Martín se encuentra con una dama francesa a la que retiene en su casa. Lo que hubo entre ellos no está documentado, pero eso sí, le trajo consecuencias. Estuvo en Burgo de Osma preso debido a la traición de sus propios paisanos de Castrillo. O sea, cuando él apresa un convoy francés en el cual viajaba una dama que era familia del general Moncey, pues bueno, él la lleva a su propia casa, donde la cuida, la atiende y donde guarda bueno, pues, lo que ha apresado a los franceses, pues joyas, armamento, vestimentas y demás. Y los propios paisanos de Castrillo, por la envidia, bueno, pues le denuncian, y entonces el propio general Cuesta le manda a apresar. Le manda a apresar y bueno, pues después él se entera de que incluso le han delatado a los franceses, que los franceses van a cogerle a Burgo de Osma, y bueno, pues se evade como puede. Este episodio ha contribuido a aumentar más la leyenda íntima en torno al empecinado. A su fama de guerrillero enérgico se une la de rompecorazones. Él se casa con una mujer de Fuentecén, de un pueblo cercano, muy enamorado de ella, pero ella es una mujer fría, desdeñosa
que nunca le toma en serio. Y él sufre un montón, por ese... No tienen hijos, yo creo que hay mucho de frigidez, en parte de ella por lo que se desprende de la documentación, porque luego él tiene hijos con otras mujeres, con mujeres que por supuesto le salen al paso en los pueblos, en las... Conocemos 3, pudo haber más, y cómo no iba a ser mujeriego, además, un tío, un héroe extraordinario. El empecinado no fue el único guerrillero que diezmó la moral gala en nuestras tierras. Hubo otros. El cura Jerónimo Merino Cobb fue un martirio para los franceses, pero a diferencia de Juan Martín, tras la Guerra de la Independencia, se postuló por las ideas absolutistas. El cura Merino era un ser bastante curioso. Por una parte, era un gran guerrillero que se unió a la guerrilla antinapoleónica, pero no por la libertad, sino por las convicciones religiosas. Él, como Lenin, pues había tenido un hermano muerto por los franceses y se metió en la guerrilla en plan desesperado y le siguieron mucha gente por su carisma, por su capacidad de mando. Durante la Guerra de la Independencia, Juan Martín Díez va a luchar codo con codo con un cura, el famoso cura Merino, Jerónimo Merino Cobb, que va a ser de ideología radicalmente opuesta a la suya. Él va a ser un absolutista total, pero durante la guerra contra el francés van a luchar juntos. Sin embargo, cuando termine la guerra contra el francés, el cura Merino y Juan Martín Díez, el empecinado, se van a enfrentar a muerte, cada uno defendiendo el sistema político que quieren implantar en España. El cura Merino el sistema absolutista y Juan Martín Díez, el empecinado, el sistema liberal. Las guerrillas también supieron evolucionar. No solo se conformaron con el asalto de convoys y correos. Que en aquella larga contienda hubo tomas y abandonos simultáneos, es decir, que había ciudades que se conquistaban y se perdían. Por ejemplo, Roa, por ejemplo, Alcalá. Roa se conquistó 2 veces. Hay una conquista del empecinado que es el Copón, además con el Merino, el otro que luego será su enemigo acérrimo en el absolutismo. La tomó casa a casa y luego fue a la ciudad que le machacó. Entraron por distintas zonas de Roa, tomaron el puente, rodearon a los franceses de forma sorpresiva, les hicieron huir y bueno, pues fue una de las muchas, porque al principio la guerrilla, fíjate, evolucionó a hacer las típicas operaciones de guerrilla en la retaguardia, en, ¿sabes?, los correos y tal, a conquistar ciudades. Pero esta táctica de guerrillas que comenzó entre amigos fue ganando adeptos, lo que requería una organización profesional. Progresos militares del empecinado. En 1809, el empecinado fue nombrado capitán de caballería. Su partida contaba con más de 200 hombres, lo que demandaba cierta coordinación militar. Y llega un momento, alrededor de 1810, por mitad de 1810, que tanto los jefes de las guerrillas se dan cuenta de esa necesidad y le piden a las autoridades militares que le manden jefes y oficiales para instruir y disciplinar a sus hombres. Como los mandos militares están descontentos, dicen, bueno, vamos a ver, aquí no hay manera humana de formar los ejércitos, los franceses nos están pegando unas palizas horrorosas, y ahí hay unos tíos que pelean, que tienen ganas de pelear, pues vamos a integrarlos dentro del ejército. Entonces, las guerrillas aquellas incipientes del empecinado se convierten en el batallón de tiradores de Sigüenza, el regimiento de húsares de Guadalajara, el batallón de voluntarios de Madrid, se convierte ya en unidades regulares del ejército. Esas combaten ya de otra manera, sin dejar de combatir de vez en cuando de esa forma dispersa. Mientras tanto, Castilla sufre la invasión francesa. El mismo Napoleón residió en Valladolid durante varios días y desde esta ciudad hará la proclamación oficial de José I como rey de España. Este mismo establecerá posteriormente su regencia en la capital castellana. Castilla y León estuvo ocupada casi todo el tiempo, desde el año 8 hasta el año 12, hay pequeños intervalos en que no. Valladolid en concreto, por ejemplo, Valladolid llega a ser corte de José Bonaparte durante unos meses. Las hazañas del empecinado se hacen célebres y él va aumentando de graduación dentro del ejército español.
Por méritos de guerra y a través de la Junta, pues asciende primero a teniente de caballería, a capitán y posterior a brigadier. Y después ya, bueno, ya le viene el ascenso a mariscal, pero ya una vez finalizada la Guerra de la Independencia. La fama del empecinado crece de tal forma que en Cádiz se abre una suscripción conocida como Don Patriótico, cuyo objetivo, según decía, era proveer de monturas y armamento a la partida de don Juan Martín el Empecinado. Es notorio el mérito de este insigne caudillo y lo acreedora que es su valerosa tropa a los socorros de los amantes de nuestra sagrada causa. Por falta de ellos, no pueden entrar en este cuerpo, que llega a 300 caballos, muchos intrépidos patriotas que anhelan señalar su valor contra el enemigo bajo las órdenes de este práctico y afortunado capitán. El empecinado no solo actúa en Castilla. La Junta de Guadalajara consigue que vaya a defender sus intereses a cambio de armas, ropa y paga para sus hombres. Se mueve en esa zona entre la Alcarria, Cuenca, los límites de Aragón, se mete en Aragón de vez en cuando. Entra en Madrid, cuando después de la batalla de Salamanca, cuando entra Wellington en Madrid, ya está en Madrid el empecinado. Pero no todos los enfrentamientos del empecinado se saldaron con victoria. Llegó incluso a sufrir graves heridas. Una de ellas dio un sablazo en un costado, en el costado izquierdo, que debió de estar pues a punto de la muerte. Y otra de ellas en Rebollar, pues bueno, pues también de otro sablazo, él cae por un terraplén y bueno, pues después me parece que fue un molinero que le recoge allí, le atiende, le cuida y le cura, pero vamos, también en el Rebollar se le dio por muerto. El general Gui, que ha sucedido a Víctor, pues marcha con una columna importante contra Sigüenza, que está el empecinado. Hay un primer combate el primer día que lo resuelve muy bien el empecinado, pero al segundo día forma los batallones como forman las unidades regulares, y cuando el batallón de tiradores de Madrid quiere bajar al campo para perseguir a unos franceses, aparece la caballería francesa, carga contra ellos, desbarata toda la unidad del empecinado, y el empecinado se salva porque se tira a caballo por unos cortados tremendos. A pesar de caer, el empecinado demostraba una voluntad constante de pelear y reorganizarse. Este azote para el proyecto napoleónico llevó a los franceses a enviar al general Leopoldo Hugo, padre del célebre escritor Víctor Hugo, con la intención de dar caza y captura a nuestro guerrillero. Al empecinado le asignaron al mariscal, el padre del poeta de Víctor Hugo, mariscal Hugo, porque no había forma de controlarlo. Hizo 202 operaciones y 200 fueron victoriosas, solo 2 fueron negativas. Pues los franceses intentan acabar con él pues por todos los medios, ¿no? Entonces deciden que quizás el único que pueda hacerlo sea el general Hugo. El general Hugo bueno, pues, le persigue, intenta cogerle y claro, llega a decir que tenía que tener un pacto con el diablo, que tan pronto estaba hoy en un sitio como a la media hora podía aparecer a 200 kilómetros. Entonces, bueno, cuando el general Hugo no consigue apresar al empecinado, lo que hace es intentar llevarle al terreno francés, y le escribe unas cartas en las cuales le propone que se pase, como se han pasado otros cuantos españoles, entre ellos un lugarteniente del empecinado, Saturnino Abuin, más conocido por el Manco, se había pasado a los franceses y le propone lo mismo, que se pase al bando francés, a lo que el empecinado le contesta diciéndole que no podría nunca hacer eso y le invita a que el general Hugo se pase al bando español a luchar en las tropas del empecinado. Podáis decir a vuestro rey y a todos vuestros hermanos que el empecinado y sus tropas morirán en defensa de su patria, porque jamás podrán unirse a unos hombres envilecidos, sin honor, sin fe y sin religión. Ni galones ni dinero extranjero pudieron comprar la voluntad de este aguerrido soldado.